Buenas tardes a todos y gracias por sintonizar Radio El Salvador. En nuestro programa de hoy tendremos una invitada especial, Diana Recinos, investigadora reconocida de nuestro país, quien nos hablará sobre algunos hitos importantes de la historia de El Salvador, la Guerra Nacional y el auge del café. Diana, bienvenida. Gracias, Julio. Bueno, comencemos hablando sobre la Guerra Nacional. Háblanos sobre esta, cuándo tuvo lugar, quiénes se enfrentaron. Bueno, la llamada Guerra Nacional fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1856 y 1857. Se enfrentó el gobierno conservador de Nicaragua a la oposición liberal, donde se solicitó ayuda a mercenarios como el conocido estadounidense William Walker. Este conflicto tuvo un lugar entre distintos grupos dirigentes de Nicaragua, pero terminó siendo un tema de interés para toda la región centroamericana. Y cuéntame, ¿quiénes eran estos filibusteros? ¿Qué pretendían? Bueno, los filibusteros eran un sinónimo de los mercenarios que te mencioné anteriormente. Estos actuaban por su propia cuenta, conquistando territorios de países cercanos a Estados Unidos para fundar nuevos estados. Recordemos que a mediados del siglo XIX, Estados Unidos se colocaba cerca de ser una potencia mundial y estaba en plena fase de expansionismo, sobre todo hacia sectores que estaban cercanos a este. ¿Y por qué Centroamérica? ¿Qué incentivos tenía Estados Unidos? Bueno, Centroamérica era perseguida además de por su propósito de expandirse, por cuestiones económicas y también había un interés ligado al comercio internacional, que podría ser facilitado en gran parte gracias a la ubicación estratégica de Centroamérica. La posibilidad de tener un canal interoceánico a través de Nicaragua, que podemos ver en la imagen de acá, podemos ver el mapa de Nicaragua, donde está una línea roja que pasa debajo de esta donde pasa por el río San Juan, en la frontera de Costa Rica. Esta era una gran oportunidad para el comercio y para evitar tener que ir hasta el sur del continente, perdón. Ok. ¿Y con William Walker qué sucedió? Me comentas que acudieron a él en busca de ayuda. Sí, bueno, Walker era una persona súper preparada. Se formó como médico, como periodista, como abogado en Estados Unidos y estos conocimientos le permitieron aprovechar a derrocar el gobierno legítimo de Fruto Chamarro mediante la firma de un tratado que permitía que los filibusteros podrían viajar a ese país. De esta manera, Walker inició las intervenciones estadounidenses en América Latina. Específicamente en Nicaragua, él aprovechó la inestabilidad que había para proclamarse como presidente un año después, como podemos ver en la publicidad. Se tenían algunas ideas de supremacía, donde los blancos eran los verdaderos dueños de todo y en cambio los negros eran esclavos. Entonces, ¿se podría decir que uno de los objetivos era establecerse en Nicaragua? Eh, Claramente no, porque este grupo de mercenarios lo que querían no era quedarse en Nicaragua, sino que querían las 5 naciones, es decir, las 5 o nada. Entonces ellos empezaron a hacer sus esfuerzos por conquistar toda Centroamérica, creando repúblicas esclavistas para poder expandirse económicamente hacia el sur. Países cercanos, naciones cercanas a Nicaragua vieron esto, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras. Entonces lo que decidieron hacer es unirse, pero para salvaguardar sus propios recursos, sus propios objetivos, es decir, salvarse individualmente. Entonces, posteriormente a eso, el primero que se adelantó fue Costa Rica. El presidente de Costa Rica durante ese periodo mandó a ampliar el ejército tico y los entrenó militarmente para estar listos para el combate. Ok. Tras la ruptura de la federación, ¿se logró unificar a las naciones centroamericanas de nuevo? Como te mencionaba anteriormente, esto fue uno de los logros que se podría decir que logró el presidente de ese periodo de Costa Rica al adelantarse, al darle el primer paso para ayudar a su hermana República de Nicaragua, pero no podemos decir que esto regresó a unificar a todos los países de la nación, porque lo que ellos querían en realidad era desarrollar una batalla en la que sí todos los intereses de los demás países de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala estaban inmersos, pero miles de soldados guatemaltecos, hondureños y salvadoreños se unieron posteriormente a Nicaragua
para, entre comillas, entre todos ellos, unificarse y poder destruir a Walker, que eran parte de los filibusteros. Ok, ¿y qué fin tuvo la Guerra Nacional? Bueno, ya en 1857, las tropas centroamericanas que querían proteger sus intereses accedieron a Walker tras la batalla de Rivas y lograron su rendición. Pero pese a esto, Walker no se rindió y él seguía empeñado en ocupar Centroamérica, en hacerse de ella. Entonces, años más tarde regresó a la región con la intención de hacerse con el poder de Honduras, donde fue fusilado finalmente en 1860 y sus restos se encuentran en Trujillo, Honduras. Ok, la verdad es que muy interesante lo que nos comentas, todo lo que has investigado. ¿Quisieras agregar algunos comentarios finales? Sí, quisiera agregar que esta guerra nacional, entre comillas, en realidad fue una guerra centroamericana, porque como te comenté, las naciones cercanas a Nicaragua se unieron para poder expulsar a Walker, porque no era solamente una amenaza para Nicaragua, sino para todas, pues, todas y cada una de las naciones, eh, y no era nacional, sino que no era un ejército nacional, sino que era que cada estado, cada país, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras, iba por separado, iba de forma libre y había tensiones en ellos, lo que no permitió una unificación entre estas naciones. No hubo un proyecto común, no hubo un regreso a la federación como se había antes. Entonces, más bien eran luchas de poder para poder controlar el Estado central y conseguir de esta manera la centralización. Entonces, las naciones, con ayuda de entre todas, pudieron resolver y a su favor, claro. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a un corte comercial y luego volvemos con más. Quédense con nosotros en Radio El Salvador. Tenemos a Diana Recinos con nosotros. Regresamos de los comerciales. Radio El Salvador. Tenemos a Diana Recinos con nosotros para hablarnos sobre los hitos en la historia del Salvador. Diana, ahora pasamos a nuestro siguiente tema, el auge del café. Cuéntanos. Ok, una vez pasada la guerra, viene la época de Gerardo Barrios y de Francisco Dueñas. Estos dos se esfuerzan en la construcción de estructuras del Estado, del Código de Leyes, de infraestructura y privatización de la tierra. Hablando un poquito sobre el café y sus orígenes, bueno, el café fue introducido a mediados del siglo XIX, precisamente por el capitán general Gerardo Barrios, mientras este fungía como presidente de la República. Barrios introdujo el café en el oriente del país, en el municipio de Ciudad Barrios, y fue precisamente por medio de la finca Gavidia, que era propiedad del mismo, donde se regaba el grano de oro y era molido por una yunta de bueyes que alaban una piedra grande, casi redonda, para poder triturarlo. De esta finca se fue expandiendo la siembra hacia otros municipios, llegando a convertirse en una zona en la que se obtenía café, luego de sembrarlo en otros lugares. Así el café fue obtenido, sembrado y cosechado también en otros municipios, ahora ricos en producción como Santiago de María, Berlín, entre otros. Perfecto. ¿Qué sucedió durante el gobierno del general Gerardo Barrios? Bueno, durante su gobierno, en 1859, impulsó el reparto de ejidos en aquellos pueblos que no tenían o que no necesitaban ampliarlos. Dicha acción lo enemistó con algunos sectores, específicamente de la oligarquía, que eso es lo que pretendían era tener un mayor acceso a la propiedad privada. Durante su administración se impulsó el comercio exterior de la agroexportación. Recordemos que en 1848 es un año fundamental para nosotros, para El Salvador, debido a que en California se descubre el oro, lo que provocó por primera vez un cambio en las estructuras productivas internas y de comunicaciones en el país centroamericano. Hay una revolución de transportes en el Pacífico. En El Salvador se puede insertar en este circuito comercial con mayor intensidad de lo que se hacía antes. Ahora se puede exportar más porque hay más barco, hay más transporte que paran en nuestros puertos salvadoreños. Interesante. ¿Y Francisco Dueñas? Bueno, Francisco Dueñas, después de su exilio de Guatemala en 1959, tras la Guerra Nacional,
Este trazó lineamientos claros de una revolución contra Gerardo Barrios. Se convirtió en el representante de los salvadoreños que, como él, residían en Guatemala. Durante la segunda administración de Dueñas se inició tras la guerra de 1863. Esta fue una solución de continuidad porque se siguió desarrollando las infraestructuras que estaban directamente relacionadas con el comercio internacional, como la mejora de los muelles del Puerto de la Libertad. Con la caída de los precios del añil, el café fue evolucionando y se fue consolidando como un producto alternativo. Durante el gobierno de Dueñas se desarrolló una política que promovió los intereses de algunos sectores sociales, que incentivaron estructuras productivas y se mejoró la red vial y comunicación. Perfecto. ¿Y debido al auge del café, el añil desaparece? No. Durante su administración surge el auge del café, 1863 a 1885. La caficultura se extendió hacia el oriente a finales de la década de los 60, aunque el añil no se vio desplazado por completo porque volvió a tener un auge. El café necesitó de varios esfuerzos gubernamentales a través de la fiebre de oro que te comenté de California y renovar, incentivar el tráfico marítimo. Ok. ¿Tú qué aspectos positivos tendrías que resaltar de este auge? Bueno, principalmente gracias a la necesidad de exportación del café, es que se logra consolidar un estado. Se consolidan las infraestructuras, por ejemplo, habían caminos que se construían para que específicamente el café se fuera del punto A al punto B para poder ser embarcado y exportado. Y también se consolidan algunas instituciones. Se generan las reformas liberales que estas tienen como principal objetivo la privatización de las tierras. Ok, tengo una pregunta. ¿Era necesario la privatización de la tierra para poder exportar? Bueno, no se podría exportar café si no podríamos acceder a las tierras en forma de propiedad privada. Si seguían existiendo los ejidos o las propiedades de lo que eran de los municipios o de las tierras comunales, entonces no podríamos acceder a las tierras y por ende no se podría generar dicha exportación. A partir de 1860 es que se dan estas leyes para que la tierra se pueda privatizar, la mano de obra se pueda controlar por parte de los propietarios y todo esto está enfocado en seguir con la producción y la exportación del café como producto alternativo. ¿Y consideras que todo fue positivo o bueno con este auge? Bueno, entre 1871 y 1890, los espacios de participación corporativa indígena se fueron reduciendo. La privatización de las tierras comunales tuvo ciertos efectos no tan positivos, como en cuanto a situaciones económicas y situaciones étnicas, porque debían de enfrentar una ofensiva contra la forma de vida de los indígenas. Esta presión es una de las causas por las cuales los indígenas se involucraron tanto en las movilizaciones de 1885 y 1890. Ellos percibieron estas movilizaciones como las últimas posibilidades que ellos tenían para poder revertir un poco esa tendencia a la marginación y al sometimiento que habían conseguido tras las reformas liberales. Muy interesante, definitivamente. Muchas gracias, Diana, por este tiempo que nos has concedido a Radio El Salvador para hablar sobre la historia de El Salvador. Te despedimos, muchas gracias por el tiempo y nos vemos pronto. Muchas gracias. Adiós. Adiós.